En 1953, el profesor estadounidense Charles Hampton sorprendió al mundo académico al publicar un artículo afirmando que, mucho antes de la llegada de los seres humanos, una civilización próspera existió en la Tierra. Inicialmente, esta idea parecía absurda, pero el hecho de que la CIA clasificara partes de su trabajo levantó muchas sospechas. ¿Por qué una agencia de inteligencia escondería algo aparentemente infundado? ¿Temían acaso que las especulaciones de los científicos pudieran ser verdaderas? Al fin y al cabo, nuestro planeta existe desde hace más de 4.500 millones de años, mientras que la especie Homo sapiens surgió hace solo unos 300.000 años. ¿Realmente creemos que la Tierra no pudo haber albergado otra civilización durante ese vasto periodo? Cuestionando nuestro conocimiento, descubrimientos recientes nos llevan a cuestionar todo lo que creemos saber. En este video, exploraremos el verdadero coeficiente intelectual de los dinosaurios, cómo los hongos pueden sobrevivir a un apocalipsis nuclear y, lo más importante, la posibilidad de que otra civilización haya florecido en la Tierra millones de años antes del surgimiento de la humanidad. Pirámides extranjeras. Existen innumerables lagunas en la historia que los científicos prefieren abordar de forma superficial, como la construcción de las pirámides. Muchos investigadores insisten en que las civilizaciones de la época estaban involucradas solo en actividades primitivas. Pero, ¿quién construyó realmente estas estructuras monumentales? La pirámide de Chichén Itzá, en México, la tumba del faraón José, en Egipto, y el santuario de Koker, en Camboya, fueron todos construidos siguiendo principios similares, en épocas totalmente diferentes. Las similitudes entre estos monumentos plantean preguntas intrigantes sobre la verdadera historia de la humanidad. Las piedras en sus paredes encajan de manera tan precisa que ni siquiera un cabello puede pasar por las grietas. Todo eso sin el uso de mortero. Paredes con construcción similar fueron encontradas cerca de la ciudad de Cusco, en Perú, en Grecia, en Japón e incluso en la isla de Pascua. Muchos de estos lugares están separados por vastos océanos. Estas evidencias sugieren que estas estructuras fueron construidas por una cultura mucho más avanzada que las personas de la época. Civilizaciones antiguas y avances tecnológicos. Jason Wright, un astrónomo de renombre en la Universidad Estatal de Pensilvania, cree que podríamos descubrir vestigios de una civilización antigua si empezáramos a buscar con más ahínco. En 1829, en lo que hoy es Pakistán, el explorador Charles Mason encontró las ruinas de Harappa, una ciudad con una planificación urbana impresionante. Las calles estaban alineadas de norte a sur y de este a oeste, con un sistema de gestión de agua avanzado, piscinas selladas con resina y tuberías sofisticadas de drenaje. Mientras otras civilizaciones luchaban por construir refugios básicos, la civilización del Valle del Indo ya dominaba herramientas de hierro complejas y técnicas avanzadas de construcción. Evidencias arqueológicas. En 1936, excavaciones en Egipto revelaron enormes cajas de granito usadas para ceremonias funerarias, datadas de la 18ª dinastía, entre 1550 y 1300 a.C. Sin embargo, los egipcios apenas usaban herramientas de metal en esa época. ¿Cómo lograron crear estas cajas con ángulos perfectos y superficies lisas? Marcas y surcos en las paredes sugieren el uso de taladros modernos, lo que indica que una civilización más avanzada podría haber influido en la sociedad egipcia antigua. Desaparición de civilizaciones. En 2017, Adam Frank y Gavin Schmidt investigaron qué quedaría de nuestra civilización si desapareciéramos. Concluyeron que nuestras ciudades desaparecerían en solo 10.000 años, dejando solo piedras esparcidas. La arqueología puede ayudar en la búsqueda de evidencias, pero con el tiempo, los vestigios descienden más profundo en el subsuelo y se transforman en polvo. Quedan pocas evidencias de los neandertales que vivieron hace decenas de miles de años. Si una civilización anterior construyó algo similar a lo nuestro, las posibilidades de encontrar evidencias son mínimas. Posibilidades futuras. Max Bernstein, de la NASA, sugiere que una civilización en un clima extremo podría parecer muy diferente a nosotros. Los principales criterios para la vida son la capacidad de acumular
acumular energía y transmitir información. Hace miles de millones de años, los minerales podrían haber desarrollado una sociedad entera sin ADN. Cristales que crecen en secuencias específicas podrían haber funcionado como organismos primitivos. Adam Frank y Gavin Schmidt creen que debemos buscar impactos indirectos en el planeta. Una civilización industrial antigua habría usado combustibles fósiles, dejando emisiones como evidencia. En lugar de ruinas, deberíamos buscar firmas químicas en la corteza terrestre, similares a huellas dactilares en una investigación criminal. ¿Por qué no aplicar el mismo método al buscar una civilización antigua? Debemos prestar atención a acumulaciones significativas de elementos radiactivos en lugares atípicos, ya que es improbable que hayan terminado allí por sí solos. Civilización del Valle del Indo. Durante excavaciones en el estado de Rajasthan, en el noroeste de la India, arqueólogos descubrieron una capa entera de cenizas radiactivas. Estos descubrimientos increíbles no se detienen ahí. En 1977, el investigador David Davenport inició excavaciones en las ruinas de Mohenjo-Daro, una importante ciudad. Los científicos encontraron un pozo con 50 metros de diámetro, cuyas piedras internas parecían haberse derretido y transformado en una sustancia similar al vidrio. Tal fenómeno solo ocurre a temperaturas altísimas, alrededor de 1500 grados Celsius, lo que sugiere una explosión nuclear en el territorio de la civilización del Valle del Indo hace mucho tiempo. Leyendas y especulaciones. Curiosamente, antiguas leyendas corroboran estas especulaciones. El Mahabharata, una de las mayores épicas de la literatura india, describe una explosión brillante como 10.000 soles, capaz de quemar naciones enteras. Retrata a sobrevivientes perdiendo uñas y cabello y la tierra contaminada, similar a las consecuencias de una catástrofe nuclear como Hiroshima. Incluso si la civilización del Valle del Indo fue lo suficientemente avanzada como para crear armas nucleares en el tercer milenio antes de Cristo, aún eran humanos. Pero, ¿y las sociedades prehumanas? Nuestra historia muestra otros períodos que sugieren intervención inteligente. Era de las cianobacterias. Hoy en día vivimos la era de la hipertermia de cianobacterias, un aumento repentino de la temperatura debido a la actividad humana. Hace 56 millones de años ocurrió algo similar. La temperatura subió drásticamente y los polos alcanzaron 20 grados Celsius. Los científicos culpan a las cianobacterias, cuya población aumentó cientos de veces en los océanos. Sin embargo, cómo las cianobacterias influyeron en el clima sigue siendo un misterio, o fueron subproductos de otra sociedad avanzada. Civilización cristalina. El concepto de una civilización cristalina aún parece insondable, pero muchos científicos no descartan la posibilidad de que organismos antiguos hayan gobernado nuestro planeta. En 2000, el biólogo japonés Toshiyuki Nakagi realizó un experimento fascinante. Colocó una muestra de moho en la entrada de un laberinto utilizado para probar ratas, con un cubo de azúcar del otro lado. Horas después, el moho encontró el azúcar, ramificándose en el laberinto y evitando los callejones sin salida. La inteligencia del moho superó la de algunos animales. Se estima que existen alrededor de 160.000 cepas de hongos en la Tierra, evolucionando durante millones de años. Son capaces de alterar su entorno de manera tan eficaz como las tecnologías humanas. En Chernóbil, donde aumentan los niveles de radiación, los investigadores descubrieron un hongo que se alimenta de residuos radiactivos, limpiando el espacio a su alrededor. Nos consideramos el pináculo de la evolución, pero ¿cuántos pueden mejorar el mundo solo con su presencia? Hongo que consume plástico. Además, en la selva amazónica, un grupo de estudiantes de la Universidad de Yale encontró un hongo que se alimenta de residuos plásticos, devorando el recipiente donde fue colocado para examen. Si hace millones de años existió una civilización de hongos inteligentes, ¿qué más podría haber? El verdadero misterio está en el micelio, una red de filamentos que envuelve nuestro planeta. En 10 centímetros cúbicos de suelo puede haber 8 kilómetros de hilos de hongos. Estos hongos son solo la punta del iceberg. El verdadero misterio está en el micelio, que transporta nutrientes, productos químicos y funciona como una red de comunicación inteligente
inteligente sin un servidor central. Este sistema se asemeja a la estructura moderna de Internet. En tiempos antiguos, esta red podría haber contribuido al desarrollo de otros organismos como las cianobacterias o incluso cubrir sus rastros. Civilizaciones sucediéndose. Es posible que la Tierra haya albergado varias civilizaciones. Tal vez nuevas sociedades surjan cada pocos miles de años. En 1970, en la serie Doctor Who, los silurianos, reptiles humanoides, fueron introducidos como los primeros seres inteligentes en la Tierra. Aunque era entretenimiento, el concepto fue posteriormente respaldado por justificaciones científicas. Los fósiles de dinosaurios muestran que tenían comportamientos complejos. En 2021, el paleontólogo Diego Paul mostró que el mayasauro regresaba al mismo lugar todos los años para anidar, lo que indica suficiente inteligencia para recordar lugares y evaluar puntos positivos. Tenían una división del trabajo, con machos protegiendo a las hembras y huevos y adolescentes explorando por alimentos, un comportamiento complejo para reptiles. Inteligencia de los dinosaurios. Cerebros pequeños no impidieron que los dinosaurios construyeran imperios. El troodón, considerado uno de los más inteligentes, podría haber criado a sus parientes grandes como ganado, avanzando al nivel de una sociedad agrícola. Sus características físicas se asemejan a algo humano. ¿Fueron ellos los verdaderos silurianos, desarrollando una civilización sofisticada antes de los humanos? ¿Qué piensas? Antes de irte, revisa los videos recomendados que aparecen en la pantalla ahora. Tenemos más historias fascinantes y enigmas que te dejarán boquiabierto. Haz clic y sigue explorando los misterios de nuestro mundo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Hasta el próximo video.